El amanecer trajo un aire pesado, cargado de ceniza y humo. Dorión se ajustaba la espada corta en la cintura con movimientos seguros, muy distintos a los de un simple aprendiz. Había pasado a la primera prueba. Lo que había visto en aquel lugar lo había endurecido. A su lado, Isera mantenía la calma, aunque aún arrastraba el cansancio de su misión anterior. El hielo brillaba en sus manos, una muestra de que la fatiga no había apagado su determinación. El campamento etéreo se agitaba. Reclutas, soldados y magos improvisaban defensas en un terreno que parecía quebrarse bajo el peso de la tensión. Dorión lo notaba con claridad. Esto no es un ejército, esto es un muro frágil antes de una tormenta. Un cuerno de guerra rompió el silencio. Desde la colina descendían bestias deformes acompañadas de magos de túnicas oscuras. El suelo temblaba y con cada paso se sentía el eco de algo mucho peor aproximándose. No apartes la vista, Isera, dijo Dorión con firmeza, como quien ya sabía lo que se enfrentaba. Ella giró hacia él, sorprendida por el tono. ¿Me estás dando órdenes?, respondió Isera. No, te estoy advirtiendo. Ya vi lo que nos enfrentamos, y esto es solo el inicio, respondió Dorión con determinación. Las bestias se embistieron contra las primeras filas, desgarrando hombres y acero por igual. Dorión no dudó. Se lanzó hacia adelante, esquivando la arremetida de una criatura, clavando su espada en un punto débil que reconoció de inmediato, como si lo hubieran entrenado 100 veces. La bestia rugió antes de desplomarse. Dorión retiró la espada del cuerpo de la bestia y la limpió contra el suelo. A su lado, Isera terminó de congelar un segundo enemigo, dejándolo con una estatua helada en medio del campo. El aire se volvió cortante, lleno de gritos, acero, pero los dos lograban mantenerse en pie. No lo hiciste mal, comentó Dorión con una sonrisa leve, casi arrogante. No lo hiciste mal, replicó Isera con el ceño fruncido. Congelé a 3 enemigos mientras tú tumbaste solo a uno. Ese uno era el doble de grande que tus 3 juntos. Además, aprendí de Naivaron, mejor atacar donde no importa, no dar golpes de sombra. Isera redobló los ojos, aunque sabía que tenía razón. Aún así, su orgullo no permitió aceptarlo. Sí, claro, señor Plata. No todos tenemos la suerte de ver en vivo cómo pelea el gran Naivaron. No fue suerte, respondió Dorión con dureza. Sus ojos reflejaban el recuerdo. Fue una lección y también una advertencia. El silencio entre ambos duró apenas un segundo. Rotó por otra oleada de criaturas que interrumpieron en el frente. Dorión avanzó sin dudar, mientras Isera lo seguía, lanzando ráfagas de hielo para cubrir su espada. En el fulgor, entre gritos y sangre, los dos parecían un dúo perfecto, pero entre cada pausa regresaban las miradas, los reproches típicos de 2 niños que aún no sabían ocultar su orgullo. Capítulo 8. Ecos del combate. En otro mundo, Silera avanzaba entre los árboles húmedos en un bosque antiguo. El viento arrastraba las hojas en un murmullo extraño de 2 voces. Soldados y criaturas que jamás había visto caminaban juntos, hablando en un mismo idioma. Lo más curioso era que ella podía entender cada palabra, aunque nunca lo hubiera aprendido. En su mente volvía la misma pregunta de siempre. ¿Serían las modificaciones genéticas las que le daban esa comprensión universal? Al acercarse más, distinguió a un grupo que le resultaba familiar. Los mismos aventureros
que días atrás la habían auxiliado contra los bandidos. La saludaron con una mezcla de sorpresa y confianza. Conversaron un rato, y entre bromas y comentarios serios, uno de ellos reveló la tarea por la cual habían sido encomendados: investigar ruinas olvidadas. Dicen las profecías, murmuró uno de los soldados, que un antiguo está en punto de despertar. Silera arqueó la ceja, incómoda por no entender del todo. ¿Y qué se supone que es un antiguo? Antes de que alguien respondiera, una voz surgió por detrás de ella. Seres que caminaban por la tierra mucho antes de que los humanos fundaran ciudades. Era Nika, que se había acercado sin que Silera la notara, lo cual la hizo sobresaltarse. Nika prosiguió con calma, aunque en su mirada había un brillo extraño. Algo los hizo esconderse, dormir durante eras. Parece que uno de ellos está por despertar. Silera tragó saliva. Si eran tan temidos, ¿qué podría haber sido lo bastante poderoso para forzarlos al letargo? Uno de los aventureros intervino con tono fervoroso. Los antiguos eran demasiado poderosos. Los elfos lo veneraban como dioses, los orcos como demonios. Pero fue nuestro dios Torco quien los apaciguó. Otro, con gesto serio, replicó: no, fue Tarko quien nos salvó. Su único pueblo somos nosotros. La sanadora del grupo, que hasta entonces había callado, no pudo resistirse. Se equivocan ambos. Fue la sabia diosa de Vigente quien hizo el milagro. La discusión escalaba rápido, cada palabra más cargada de fanatismo que la anterior. Silera los miraba confundida, intentando atar cabos, cuando Nika levantó la mano y un resplandor oscuro surgió de sus dedos. Con un simple gesto lanzó un conjuro que paralizó a todos, clavándonos en el suelo como estatuas. Basta. Su voz retumbó con dureza. Estamos en una misión, y yo estoy al mando. Como subjefa del gremio, no permitiré sus peleas nos distraigan. Los aventureros, aunque liberados unos segundos después, bajaron la cabeza. La discusión se extinguió, pero la incomodidad seguía viva en sus miradas. El viaje continuó con relativa calma. El grupo hallaba restos de antiguas murallas cubiertas de musgo, símbolos grabados en piedra y fragmentos de civilizaciones enterradas. Silera, fascinada y confundida, se acercaba a Nika cada tanto. ¿Qué son estos símbolos?, preguntó una vez, tocando con los dedos uno de los altares desgastados. Nika, sin mirarla del todo, respondió con frialdad: son altares antiguos, nada más. Pero su tono seco y demasiado controlado delató algo que sabía más de lo que decía, y Silera, aunque no lo expresó, lo notó de inmediato. Finalizando la visión, los aventureros regresaban entre risas cansadas y pasos pesados. Un noble de porte altivo los esperaba en un campamento improvisado bajo estándares bordados en oro. Cuando colocaron ante él los informes y objetos recuperados, el hombre sonrió satisfecho y entregó una bolsa de plata a cada uno. La paga era generosa, tan abundante que incluso los prudentes quedaron sesgados por el brillo de las monedas. Lo descubierto aquí, dijo el noble con un tono firme, no debe llegar a oídos de nadie más. Considérenlo confidencial. La advertencia pasó como un susurro envenenado. Todos aceptaron sin cuestionar. El sonido metálico del oro callaba a cualquier duda. Solo Silera permaneció inquieta.
con una espina clavada en el pecho. ¿Un noble cualquiera interesado en ruinas olvidadas? ¿O acaso un culto, una secta oculta moviendo hilos bajo la máscara del poder? Silera. La voz de Nika la sacó de entumecimiento. Ya no sonaba dura ni autoritaria, sino más calmada, casi humana. Sígueme. Caminaron lejos del bullicio hacia un sendero cubierto de raíces y malezas. Mientras avanzaban, Nika habló en voz baja. Algunas cosas que les dije antes, me las inventé. Si esos tontos hubieran intentado despertar a las criaturas, habrían condenado a todos. Los antiguos no son simples leyendas. Silera, son como dragones, leviatanes que se alzaban contra la tierra. Solo uno bastaría para arrasar ejércitos enteros. Y no son bestias, son inteligentes. Terriblemente inteligentes. Silera frunció el ceño, intentando digerir la magnitud de lo que escuchaba. ¿Y cómo sabes todo esto? Nika entrecerró los ojos. La media sonrisa que dibujó en su rostro era más peligrosa que cualquier grito. He estado aquí más tiempo de lo que te imaginas. Mis contactos en la magia oscura saben cosas que otros prefieren callar. Se detuvo de golpe, volviéndose a Silera. Prométeme algo. Hazte fuerte. Solo así tendrás la fuerza para soportar lo que viene. Algo se avecina. Y cuando despierte, dividirá la historia en un antes y un después. El silencio del bosque se quebraba apenas con murmullo de insectos. Finalmente llegaron a un claro oculto. Un conjunto de ruinas que no aparecían en ningún mapa. Velado de la vista común, los símbolos tallados en sus piedras parecían arder con una familiaridad extraña para Silera, como si una parte de su ser los reconociera. ¿Este lugar?, preguntó con un nudo en la garganta. Nika no respondió. Hasta el centro de un altar erosionado, los pilares en torno a él encendiéndose uno a uno con un resplandor antinatural. La piedra vieja revelaba líneas de energía, no magia común, sino tecnología perdida. Miró a Silera y habló con voz firme, aunque su sombra parecía temblar. No te angusties, tarde o temprano entenderás, aunque yo misma aún no sé qué sucederá. ¿Qué estás haciendo, Nika? Ingresaré a la segunda prueba. Cuando termine, hablaré contigo. Se detuvo en un instante, como si dudara, y añadió: Serafina fue rescatada de una misión. Estaba débil, y logré convencerla para que entráramos juntas. No te diré quién la salvó, pero puedes imaginarlo. Los pilares retumbaron bañados en el altar de la luz fría y aterradora. Silera quedó sin aliento. Quería estar en ruinas olvidadas. Los pilares retumbaron bañados en el altar de una luz fría y aterradora. Silera se quedó sin aliento. Quería estar entre ruinas olvidadas. Y sin embargo, lo que veía era demasiado avanzado, demasiado perfecto para hacer obras mortales. Nika cerró los ojos. Sus labios comenzaron a moverse en un canto oscuro. El suelo vibró y las sombras que dormían en los rincones acudieron a ella como aguas negras antes de hundirse en aquel abismo. Dejó escapar su voz en un murmullo que se volvió canción. Si al débil sin piedad lo dejan solo ser un peón, este asesino de reyes se alzará, porque ahora la corona la tengo yo. Monarca de las sombras, necromancer, dando oportunidad a cada rostro. No caeré ante nadie, porque han creado un monstruo. Las sombras la tragaron por completo, y Silera quedó sola en el altar, iluminado con el eco de aquella melodía aún vibrando en el aire. Silera quedó con más preguntas que respuestas. El eco de la medianoche
de Nika aún resonaba en su mente cuando emprendió el camino de regreso. La noche ya caía sobre el bosque y cada sombra parecía más profunda que la anterior. Al salir de las ruinas, un olor inesperado la sorprendió: maíz tostado, caldo caliente. Entre los árboles, un hombre parecía sentado frente a una pequeña fogata. Su aspecto era extraño, casi real. Llevaba un traje negro que lo cubría desde el cuello hasta las rodillas, sin mangas, pero con guantes rojos que brillaban bajo la luz del fuego. Sobre esos símbolos familiares se entrelazaban como marcas antiguas, las mismas que había visto en las ruinas. El hombre bebía lentamente una sopa espesa y mordía galletas como si hubiera estado ahí mucho antes que ella. Silera desconfiaba, pero impulsada por la curiosidad, preguntó: ¿qué ha visto? Él levantó la mirada, sus ojos parecían contener un horizonte interno. Lo he visto todo. Su voz era profunda, serena, como un río oscuro. Y estoy ansioso por reunirlos a todos. Quiero conocerlos a profundidad. Un escalofrío recorrió a Silera. ¿Quién eres?, cuestionó. El hombre no respondió directamente, solo sonrió, con un gesto que era tan amable como aterrador. No importa ahora, solo recuerda esto: te estaré esperando. Vive tu vida, aprende lo que puedas. Silera dio un paso atrás, confundida. ¿Por qué me dices esto? Aún no sé siquiera si debo avanzar. Él la observó en silencio y después respondió: si necesitas un motivo, yo te lo daré. Ella tragó saliva, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Ya se hacía una idea de quién era la persona que estaba enfrente de ella, pero no se atrevía a confirmarlo. Entonces, sí necesito una razón para vivir. El hombre parecía complacido. Una chispa de emoción brilló en sus ojos. Dime, Silera, ¿sabes por qué te llamas así? Lo he escuchado, pero no estoy segura de que realmente sea mi nombre. Él dejó escapar una risa breve, tranquila, cargada de misterio. Ese nombre te lo di yo. Todos los Protai llevan un nombre que yo mismo elegí, y cada uno tiene su significado. El aire se congeló a su alrededor. ¿Qué significa?, preguntó Silera, casi sin voz. El hombre se levantó lentamente, dejando las llamas iluminadas su silueta. Ahí está tu motivo. Tu razón de vivir es descubrir por qué estás viva en primer lugar. Las palabras cayeron sobre ella como un destino inevitable. Antes de que pudiera decir algo más, su figura comenzó a desvanecerse. En la oscuridad, el fuego se apagó sin viento. Las sombras lo devolvieron todo. Su voz, sin embargo, se alzó como un trueno en el vacío. Soy la oscuridad, soy las pesadillas, soy la desesperación, soy el coraje, soy Naivaron. Silera quedó sola, temblando en la negrura de la noche. Sus dudas no habían desaparecido, habían crecido, y con ellas un nuevo motivo ardía en su interior.